Alto, antes de comenzar, solo quiero tomar un momento de su tiempo para decir sinceramente que culpo a Team Cherry por la falta de vídeos. Pero de la misma manera le agradezco, ya que gracias a todo el estrés que acumulo y expulso con cada partida, nuevas ideas llegan a mi mente. Cosa que creo que es bueno. ¿O me estoy volviendo masoquista? Posiblemente ambas. Pero ¿a quién le importa? Una disculpa y les prometo que intentaré publicar otros 2 vídeos para antes de que acabe la semana. Pero hago énfasis en intentaré. Sin más, los dejo con este nuevo capítulo. The Loud House fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 14. El día en que la corona perdió su valor. Miedo. Eso era lo único que podía sentir. Su corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Ahora dime, ¿quién es el cobarde? Repitió aquella voz, gutural, profunda, con un eco que retumbaba en la inmensidad del vacío. Las piernas de la pequeña temblaban como si fueran de cristal a punto de romperse. No sabía qué era esa criatura, ni cómo enfrentarse a ella, y lo peor, no había escapatoria. Ya que a su alrededor no había más que oscuridad y el agua helada que rozaba sus tobillos, como un recordatorio constante de que estaba atrapada. La risa reverberó como un trueno que nunca terminaba. La gran y orgullosa modelo de la familia Loud, no es más que una niña miedosa. Esas palabras hicieron que todo miedo desapareciera al instante. Su cuerpo se quedó rígido. Su orgullo, su corona invisible, estaba siendo pisoteados por aquel horrendo monstruo. Y Lola Loud no iba a permitirlo. Tú. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Exclamó con un grito agudo, cargado más de rabia que de valentía. Su temperamento, tan explosivo como siempre, la empujó a responder sin pensar. Un ser tan horroroso como tú no tiene ni siquiera el derecho de estar frente a mí. El conejo grotesco ladeó la cabeza. Sus labios descarnados se curvaron en una sonrisa aún más amplia, mostrando dientes amarillentos y afilados. Y, aún así, aquí estoy. Lola tartamudeó. No tuvo respuesta. Pero esa pausa, ese respiro en la conversación, le dio un instante de claridad. Respiró hondo. Llenó sus pulmones de aquel aire espeso y frío, tratando de contener la avalancha de miedo, de ira, de desesperación. Bueno. Dijo, al fin, su voz firme, aunque temblaba por dentro. Me imagino que estoy aquí por algo. ¿Verdad? El ser inclinó su cabeza aún más, como si la observara con diversión. Oh. ¿Y dónde quedaron tus miedos? ¿Dónde está tu ira? Ronroneó con burla. Ese no es asunto tuyo. Replicó, clavando sus ojos en la criatura, intentando sostener su mirada abismal. Dime, ¿por qué me trajiste aquí? La criatura soltó una risa grave, lenta, que hizo que el agua bajo sus pies vibrara como si todo el vacío fuese un tambor gigantesco. Yo no te traje. Susurró con deleite. Tú viniste sola. Esa respuesta desconcertó a Lola. Porque ella, de todas las personas, estaría allí. Ese lugar, esa sensación, eran cosas más propias de Lucy que de ella. Entonces recordó lo que buscaba. Respuestas, sí, eso era lo que buscaba. Algo. No alguien. No podía recordarlo con claridad, pero lo había encontrado. Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió? No pudo seguir con esa línea de pensamiento, ya que se vieron bruscamente interrumpidos. Dime, Rosada. ¿Quién te enseñó a respirar para calmarte? Preguntó la voz, grave y burlona. Fue Lori. Respondió con firmeza. Me enseñó a controlar los nervios antes de cada concurso. Entonces dime, ¿quién te enseñó a leer? Lori también. Contestó sin dudar. Lo hizo para que pudiéramos ganar un premio de la biblioteca. Aunque al final perdimos por mi culpa. El eco de una risa resonó, profunda, casi hiriente. Interesante, jajaja. El tono burlón de aquella cosa hizo que la pequeña apretara los puños. Sentía que aquel ser sabía algo que ella no, y que disfrutaba cada instante de su confusión. Eso no importa. Espetó con rabia contenida. Yo quiero lo que es mío. Eso lo sé. Respondió la voz con un dejo de satisfacción. Pero dime, ¿estás lista para saberlo? ¿Lista? Sí, lista para escuchar una verdad. Por más que lo intentaba, Lola no podía llegar a ninguna conclusión. Ni siquiera estaba segura de que era, exactamente, lo que buscaba en ese lugar. Te mostraré la verdad que anhelas, pero antes tendrás que responderme un par de preguntas más. El ser era astuto, tal vez demasiado astuto. No obstante, Lola lo había notado casi al instante.
No quería darle nada sin antes arrancar algo de ella. Aún así, no tenía elección. El orgullo le decía que no debía ceder, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Así que solo asintió. Y como si hubiera estado esperando aquel gesto, la sonrisa del ser se ensanchó grotescamente. El simple movimiento bastó para intimidar a la pequeña, aunque se obligó a mantener la cabeza erguida. Dime, ¿quién estuvo contigo la primera vez que perdiste un concurso de belleza? Fue Lori. Respondió Lola, con voz baja. Ella me consoló durante horas. Entonces dime, ¿qué pasó después? Sabía hacia dónde se dirigía esa conversación. El ser estaba hurgando en su memoria, en esas dudas que nunca se había atrevido a nombrar en voz alta. Ese ser no preguntaba al azar. Sabía perfectamente dónde presionar, conocía las grietas en su memoria y la estaba obligado a mirarlas de frente. Pero si aquello era cierto, si realmente sus recuerdos estaban alterados e incompletos, Lola tendría que responder, aunque detestara sentirse acorralada. Resolver sus dudas era más importante que su orgullo en este momento. Cuando por fin pude calmarme, ella jugó conmigo. Confesó, con voz baja. ¿A qué jugaban? Preguntó el ser, con tono curioso, como si ya conociera la respuesta. A la princesa y su mayordomo. Una risa extraña resonó en la oscuridad. Qué raro, ¿no? ¿Raro? Repitió Lola, frunciendo el ceño. Sí, raro que la más grande de tus hermanas, una chica, aceptara ser el mayordomo, cuando pudo haber tomado cualquier otro papel en el juego. Un latido seco estalló en su cabeza. El dolor regresó con violencia, más agudo que antes. Sus recuerdos comenzaron a perder su forma. Los momentos con Lori se deshacían como arena entre los dedos, reemplazados poco a poco por la presencia de otra persona. Una hermana conocida por pensar solo en sí misma, ¿de verdad pasaría todo un día entero atenta a los caprichos de otra? Susurró la voz. Lola tragó saliva. La duda ya estaba envenenando lo que quedaba de sus memorias. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo podía ser que algo tan obvio nunca la hubiera hecho cuestionarse nada? Dime, Continuó el ser, implacable. ¿quién es realmente quien siempre estuvo contigo? ¿Quién estuvo en tus momentos malos y buenos? Entonces la respuesta llegó a su mente con la fuerza de un martillo. En su cabeza, los recuerdos con Lori terminaron de desdibujarse. Como si solo hubieran sido una ilusión en aquel extraño lugar. Pero, no quería aceptar lo que ahora sabía. Porque de hacerlo, sería aceptar que había olvidado a alguien que estuvo ahí con ella, en lo bueno, en lo malo, en lo más pequeño y lo más grande, lo que, a sus ojos, era la peor traición posible. Lincoln. Susurró al fin. En algún momento, la sensación de que alguien tomara su mano llegó a ella, pero las lágrimas rodando por sus mejillas, le impidieron darse cuenta. Demasiado abrumada por sus emociones y los recuerdos que habían regresado a su cabeza de golpe. Pero se obligó a erguirse, a no perder el control. El llanto tendría que esperar. Primero debía descubrir quién había manipulado sus recuerdos, y por qué. Así que abrió los ojos. Y frente a ella estaba, su reflejo, el cual tenía una expresión de sufrimiento, mientras lágrimas caían de sus ojos. Sin embargo, al mirar con más detenimiento, pudo ver que no era su reflejo. Era una copia de ella, que sujetaba su mano. Entonces pudo ver cómo, poco a poco, los colores de su copia se desvanecían. Dejando solo una estatua hecha de cristal. De la cual las lágrimas seguían cayendo. Antes de poder decir o hacer algo, la figura de cristal se hundió bajo el agua, desapareciendo y quedando fuera de su alcance. Escuchar esa risa hizo que algo dentro de ella se rompiera. Y lo que antes era miedo y tristeza, se transformó en algo que quemaba dentro de su pecho. Tú hiciste esto. Su grito retumbó como un eco cortante, cargado de furia y dolor. Por primera vez, no mostró miedo alguno hacia la criatura monstruosa que tenía frente a ella. Ni la falsa calma con la que intentaba protegerse. Aquella máscara de modales y perfección que siempre usaba cada vez que estaba frente a alguien que no era su familia, parecía haber desaparecido. Sepultada bajo una ira que apenas lograba contener gracias a los años de disciplina y control emocional que había practicado. El ente, sin embargo, no mostró ni un atisbo de temor. Fueron la científica loca y la deportista de pacotilla. Apretó los dientes con rabia, al escuchar que este ser intentaba inculpar a sus hermanas. Mientes. Todas queríamos demasiado a Lincoln como para querer borrarlo. Pues parece que no todas. Soltó una risa áspera, burlona. Ja ja ja. Deja de burlarte y dime la verdad. Esta es la verdad.
Que quieras verla o no, no es mi problema. Fue entonces cuando ocurrió. Sin darse cuenta, su voluntad desbordada empezó a romper los límites del lugar. Objetos surgieron de la nada, como si su mente los invocara solo para desgarrarlos al instante. Televisores, espejos, mesas y sillas aparecían a su alrededor y se hacían añicos en un estallido violento, como si nunca hubieran existido. Cada chasquido de madera, cada crujido de vidrio, era un latido de su rabia contenida. El aire se distorsionó, vibrante, pesado, cargado de su furia. El ente, por primera vez, dio un paso hacia atrás. Sus ojos centellearon con sorpresa y un dejo de incomodidad. Sabía que los Loud tenían ciertas bendiciones, dones extraños que los separaban del resto. Pero jamás pensó que la pequeña, la princesa caprichosa, tendría una voluntad tan salvaje como para quebrar su dominio con solo dejarse llevar por la emoción. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad apenas fueron 10 minutos de destrucción sin sentido, la pequeña amenaza logró calmarse, al menos en apariencia. ¿Dónde está mi hermano? Preguntó con un hilo de voz que no ocultaba la furia contenida. ¿Qué le pasó? El ser dudó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque deseaba prolongar el sufrimiento de la niña. Sin embargo, pronto se le ocurrió algo mejor. Con una sonrisa aún más amplia, dijo: Tu hermana, la deportista, se encargó de echarlo de su hogar. Y créeme, no fue de la manera más amable. Si hubiera estado calmada, habría reconocido al instante la manipulación. Pero la ira le nublaba el juicio, transformando cualquier palabra en combustible. Y luego, continuó el ente, saboreando cada sílaba, se encargó de borrar cualquier rastro de que él existiera. La rabia de Lola creció tanto que la temperatura del lugar comenzó a subir, un fenómeno imposible. Ese espacio obedecía solo a la voluntad de su dueño, y él detestaba el calor. Que la niña pudiera alterar sus dominios por sí sola y sin ningún tipo de conocimiento del cómo lo hacía, era una amenaza. Y si dejaba que las cosas continuaran de esta manera, incluso podría romper las jaulas donde tenía encerrados los recuerdos de los demás integrantes de esta familia. Lola, por favor, cálmate. Y, en un movimiento desesperado, usó su último recurso. Imitó la voz de aquel chico, pronunciando incluso su nombre, algo que jamás hacía. Ya que para él, ninguno de los Loud merecía tal respeto. Por un instante, pareció funcionar. El ambiente volvió a estabilizarse, y el ente creyó haber contenido el desastre. Hasta que volvió a mirar los ojos de la pequeña frente a él. Allí ya no estaba la furia ciega, sino algo peor. Una ira fría y calculadora, a punto de estallar. Nunca vuelvas a usar su voz, dijo Lola con un tono helado, cargado de una amenaza tan clara que no necesitaba gritar. La advertencia no fue solo verbal. La temperatura descendió con violencia, y el suelo bajo sus pies comenzó a congelarse. Entonces el ser comprendió que había pisado un terreno prohibido. Continuemos, dijo apresuradamente, intentando retomar el control. Solo así podrás despertar. A su alrededor, cientos de pares de ojos surgieron de la oscuridad, observándola con hambre y juicio. Sin embargo, Lola ni siquiera parpadeó. Estaba demasiado consumida por la necesidad de respuestas. Yo, como tu juez y verdugo, te sentencio a vivir con las consecuencias de tus actos, hasta que tu hermana mayor regrese de la universidad. Declaró, terminando apresuradamente el juicio de Lola, por ser demasiado peligrosa para mantenerla aquí por demasiado tiempo. Lola sintió como algo invisible se apretaba a su alrededor, una fuerza que la quería sofocar. Pero no le importaba. Lo único que importaba era obtener respuestas. Frunció el ceño y dio un paso al frente. El espacio tembló. El ser reaccionó de inmediato. Vete, pequeña. Tu ira no me pertenece, es para alguien más. Las paredes inexistentes del dominio se distorsionaron. El frío aumentó hasta el extremo, y picos de hielo comenzaron a erguirse como lanzas alrededor de la niña, obstruyendo la vista de los ojos en la oscuridad. Los cuales, al sentirse obstruidos, comenzaron a cambiar de forma a algo más inhumano. Pero antes de que pudiera liberar su furia, la oscuridad la devoró. Lola desapareció, engullida sin entender qué había ocurrido. El ente exhaló un suspiro de alivio. Pero el silencio no duró, cuando unos pasos resonaron en la nada. Cada golpe contra el suelo retumbaba como si el eco viniera de todas partes a la vez. Finalmente, una silueta femenina emergió, pero no era una figura humana normal, sino que su cuerpo parecía retorcerse con cada movimiento, como si los huesos bajo la piel se le acomodaran en formas imposibles. Parece que todo comienza a moverse, Murmuró con un tono melodioso que se quebraba en un chillido ahogado.
El ente tragó saliva inexistente y bajó la cabeza de inmediato, temeroso. Sabía que no debía interrumpir, ni siquiera respirar demasiado fuerte en su presencia. La mujer ladeó la cabeza con un movimiento brusco, tan antinatural que se oyó un chasquido seco. Una sonrisa se le abrió de oreja a oreja, revelando dientes demasiado afilados para ser humanos. Con esto, su familia no será una molestia, por lo menos durante 2 años más. Pero esa mujer rusa. Una risita nerviosa, casi infantil, brotó de su garganta mientras se arrancaba mechones de cabello negro que se movían solos, como si estuvieran vivos. Ella es un dolor más molesto que todos los Loud juntos. El ente se estremeció. El silencio se volvió aún más sofocante cuando ella empezó a retorcer los dedos, estirándolos hasta que crujieron como ramas secas, alargándose más de lo debido. Su cuerpo parecía desmoronarse y recomponerse sin razón alguna. De pronto, se inclinó hacia adelante, dejando entrever sus ojos, los cuales eran 2 pozos de locura deslumbrantes, uno dilatado y oscuro, el otro brillando con un resplandor enfermizo. Continúa reteniendo los recuerdos de la familia Loud todo lo que puedas. Hazlo sufrir sin ningún tipo de piedad. Sí, mi señora. Respondió el ente con la voz temblorosa, sometido por completo. Ella echó la cabeza hacia atrás y rió, una carcajada irregular que se transformaba en gemidos, chillidos y susurros. Luego, simplemente se disolvió en un remolino de sombras y huesos que parecieron arañar las paredes del lugar al desaparecer. Lo único que quedó fue el hedor metálico a sangre y una sensación repugnante que impregnaba todo. El ente no se atrevió a levantar la mirada hasta mucho después, cuando el eco de aquella risa dejó de retumbar en su mente y los ojos que observaban todo se habían ido. Cuando Lola volvió en sí, ya no estaba en su habitación. Su cuerpo reposaba sobre la cama de Lisa, con decenas de cables y sensores adheridos a su piel, como si fuera un experimento más. Por fin despiertas. Exhaló la científica, con evidente cansancio. Llevo casi 2 horas qui. No terminó la frase. ¿Dónde está? La interrumpió con un grito que rompió el aire como un cristal. Lisa parpadeó, confundida. ¿Quién? Sabes muy bien a qué me refiero. Rugió la pequeña de Rosa, su mirada encendida como brasas vivas. Ese tono, esa furia contenida, fue suficiente para helar a Lisa, que tragó saliva con un gesto nervioso antes de responder apresuradamente. Está en el patio trasero. Lola no le dio las gracias. Con un tirón brusco, arrancó los cables de su cuerpo, dejando marcas rojas en su piel, y se incorporó con pasos temblorosos pero firmes. Espera, Lola. Primero tienes que calmarte, necesito explicarte lo que está pasando. Intentó suplicarle Lisa, levantando una mano insegura. Pero su hermana la ignoró. Todo lo que transmitía su cuerpo era rabia, una rabia tan densa que parecía llenar la habitación. Avanzó hasta la puerta, sin mirar atrás. Y justo antes de salir, pronunció unas palabras que hicieron que Lisa sintiera que el corazón se le detenía. Tú también estás en mi lista. La puerta se cerró de golpe, sacudiendo el laboratorio entero con un estruendo metálico. Lisa quedó paralizada, los dedos temblándole y la garganta seca. No era solo el miedo por la amenaza, sino la certeza de que Lola hablaba en serio. Debo hacer respaldos, de todos mis datos. Susurró, más pálida de lo habitual. Porque en la mirada de Lola no había nada de juego ni capricho. Solo furia, pura y peligrosa, que no distinguía entre amigos, enemigos, y hermanas. Caminando por el pasillo del segundo piso, Lynn se dirigía a su habitación para buscar ropa y tomar una merecida ducha. Cerca de allí, como si no existiera nada extraño, Lola avanzaba hacia las escaleras con paso ligero y una expresión casual. Para Lynn, todas sus hermanas eran importantes, pero si había alguien con quien no soportaba pasar tiempo, era con Lola. Después de todo, la belleza y los deportes nunca habían sido una buena combinación. Justo lo que me faltaba. Pensó, extendiendo la mano hacia el pomo de su puerta. Pero antes de tocarlo, un estremecimiento la inmovilizó en su lugar. Una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo desde la pierna hasta los dientes, dejándola paralizada. Hola, Lynn. La voz de Lola sonaba fría, casi divertida. ¿Te gusta mi nuevo taser? Es un regalo de Lisa. Discreto y casi imposible de ver. Desde fuera, cualquiera diría que solo era Lola sujetando la pierna de Lynn.
Pero la realidad era que la deportista estaba sufriendo por el simple contacto de la mano de su pequeña hermana. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué Lola tenía ese tipo de objetos? A lo que la respuesta era sencilla pero muy complicada de explicar. Ya que, tras un incidente hace un par de años en un concurso de belleza en el que participaba, y del cual nadie en esta familia habla en voz alta, se dieron cuenta de que las hermanas Lowe corrían ciertos tipos de peligro. Por lo cual, por órdenes de sus padres, más exactamente de su madre, todas ellas tenían que tener algo con que defenderse en caso de peligro. Sin embargo, en el caso de Lola, fue complicado, ya que ella no quería tener que cargar con algo tan poco lindo y femenino como un taser a todos lados. Solo fue gracias al ingenio de Lisa, que transformó un simple guante en una herramienta de autodefensa. ¿Quién lo diría, eh? Después de tanto criticar los inventos de Lisa, ahora tú y yo los usamos. Dijo con una sonrisa gélida. Lynn apenas logró girar el rostro hacia su hermana, pero lo que vio en sus ojos la heló por dentro. Ya que lo que había en esos cristales azules era ira pura, un odio tan intenso que parecía a punto de consumirla. Espera. Murmuró, con dificultad. ¿Qué esperé? La voz de Lola se quebró un poco, no de ternura, sino de rabia contenida. ¿Por qué debería? Explicación. Logró forzar Lynn. No me interesan tus malditas explicaciones. Solo quiero que me devuelvas lo que me quitaste. Y entonces Lola perdió el control. El primer golpe fue un puñetazo en la nariz. Luego vinieron más ataques desordenados, patadas, arañazos, mordidas, todo lo que su cuerpo pequeño y lleno de furia pudiera hacer. Gritaba y lloraba al mismo tiempo, como si cada lágrima alimentara su violencia. Devuélveme todo el tiempo que perdí. Chilló, con la voz desgarrada. ¿Por qué mejor no desapareces tú? El cuerpo paralizado de Lynn apenas le permitía cubrirse. Obligada a sentir cada golpe, cada insulto, y por primera vez no supo si su hermanita quería hacerle daño, o realmente destruirla. No eres más que una deportista estúpida. Una perdedora patética. Rugió Lola, y en ese instante, Lynn alcanzó a ver algo detrás de la rabia. Dolor. Dolor y sufrimiento escondidos bajo la máscara de la princesa caprichosa. Por un momento, la culpa pinchó en el orgullo de Lynn. Pero se obligó a reprimirla. Lo hice por la familia, por todas ustedes. Para que pudiéramos seguir con nuestros sueños. Fueron los pensamientos que llegaron a su mente. Creyendo en ellos desde el fondo de su ser. En poco tiempo, los golpes cesaron, pero el llanto de Lola quedó flotando en el aire como un eco roto. Lynn intentó levantarse, pensando en contraatacar ahora que su cuerpo empezaba a reaccionar. Pero justo cuando tensaba sus músculos, un pie con sandalía blanca se posó sobre su pecho, clavándola al suelo, sin posibilidad de moverse. Al desviar la mirada hacia arriba, pudo ver que era Lenny la que la había detenido, y sin siquiera dedicarle un segundo de su atención, levantó a Lola del suelo. ¿Qué crees que haces, tonta? Gruñó con furia. Necesito devolverle el golpe a esa mocosa. Pero Lenny no respondió. Ni siquiera le regaló una mirada. Solo cargó a Lola entre sus brazos y se la llevó a su habitación, sin pronunciar palabra. El pasillo quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Lynn, golpeada, humillada y todavía ardiendo de rabia en el suelo. ¡Mierda! Escupió, apretando los dientes, mientras las lágrimas de impotencia le quemaban los ojos. En la habitación de las gemelas, el silencio era tan pesado que parecía sofocar el aire mismo. En medio de aquel desorden emocional estaba Lola, sentada al borde de su cama. Tenía la mirada perdida, los hombros hundidos, y entre sus manos sostenía una tiara. Sin embargo, no era una tiara cualquiera. Esa tiara brillaba débilmente bajo la luz tenue de la lámpara, como si supiera lo que significaba para ella. La pequeña princesa la acariciaba con las yemas de los dedos temblorosos, y un recuerdo se abrió paso como un rayo en su mente. Aquella fue la primera que ganó con la ayuda de Lincoln. En ese instante, la imagen de su hermano animándola en el concurso volvió a su memoria, tan vívida que casi podía escuchar su voz. Un pequeño amuleto de la suerte. Susurró, como si al pronunciarlo temiera romper el hechizo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, agotados de tanto llorar. El maquillaje que antes enmarcaba su rostro con gracia ahora era solo un rastro desordenado de líneas negras y manchas, que le daban un aspecto vulnerable, irreconocible. Ya no había modales, ni orgullo, ni la reina que siempre pretendía ser.
Solo quedaba una niña rota que deseaba desesperadamente que su hermano regresara para abrazarla, para decirle que todo estaría bien. El peso del vacío se hizo más insoportable cuando se atrevió a caminar hasta la habitación de Lincoln. Abrir la puerta fue como arrancarse una venda del alma. Lo que encontró no fue el refugio de siempre, ni el olor familiar de su hermano. Solo un armario improvisado, lleno de las pertenencias de Lynn y del resto, como si el lugar que alguna vez había sido suyo se hubiera borrado por completo. Lola se quedó de pie en el umbral, con la tiara aferrada al pecho, sintiendo que algo en su interior se rompía todavía más. El vacío de esa habitación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Era como si Lincoln nunca hubiera estado allí. Y esa idea la desgarró en lo más profundo. Pasaron los días, y con ellos, Lola se sumergió en un ciclo oscuro de autodesprecio y tristeza. Su vestido rosa, ese símbolo de vanidad y orgullo que tanto la distinguía, y su inseparable tiara habían desaparecido de su rutina diaria. Ahora, su reflejo en el espejo era apenas reconocible. Estando más cerca de parecerse más a Lana, con ropa descuidada y el cabello sin peinar, pero su mirada era fría, apagada, muy parecida a la de Lucy. Sus padres lo notaron pronto. Su cambio de actitud era demasiado evidente como para ignorarlo, pero cada intento de preguntar qué ocurría se encontraba con un muro de silencio. Aunque para los dos más grandes de su familia, parecía que no quería hablarlo con ellos, realmente Lola no podía hablar de lo que había ocurrido. Por lo que, solo se quedaba encerrada en su habitación durante horas, saliendo solo para lo indispensable. Dormía demasiado, o tal vez fingía dormir para no tener que enfrentar el mundo. Y cuando alguna de sus hermanas intentaba animarla, con chistes, regalos o simples abrazos, ella apenas reaccionaba. Dando respuestas simples, miradas vacías, o simplemente nada. La princesa, que alguna vez llenaba la casa con exigencias, risas y gritos caprichosos, ahora era solo una sombra de sí misma. Semanas enteras pasaron así, en un silencio pesado que helaba a quien se atreviera a entrar a su cuarto, hasta el punto en que Lana decidió dormir en más de una ocasión en el sofá de la sala. Y lo peor, ni siquiera los concursos lograron sacarla de ese estado. Dejándolos pasar uno tras otro, como si ya no tuvieran valor, como si el brillo de las coronas hubiera dejado de importarle. Lenny, desesperada, observaba a su hermanita con lágrimas contenidas. No sabía qué hacer, cómo alcanzarla en ese abismo donde se había hundido. Y en su corazón nació un temor que la obligó a actuar. Ya que temía que si no hacían algo pronto, Lola podría terminar haciendo una locura. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de Lori. Si alguien podía llegar a ella, si alguien tenía el peso y la autoridad para rescatarla, era su hermana mayor. Lori. Susurró apenas, con la voz quebrada. Necesito tu ayuda con Lola. Porque ya no quedaban intentos fallidos que permitieran esperar más. En la penumbra de su habitación, Lola permanecía encogida sobre su cama, con el teléfono que Lenny le había prestado sostenido débilmente entre sus manos. Sus ojos seguían hinchados, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo que drenaba aún más sus fuerzas. ¿Qué pasa, Lola? Preguntó Lori desde el otro lado de la línea, su voz firme, pero con un tinte de preocupación sincera. Nada, eso es lo que pasa. Su respuesta salió apagada, quebradiza. Hubo un silencio breve. Luego, Lori insistió, con esa intuición de hermana mayor que pocas veces le fallaba. Si no pasa nada, entonces, ¿dónde está tu tiara? Bajó la mirada hacia el borde de la cama. Su garganta se cerró, como si las palabras quisieran quedarse atrapadas en su pecho. Eso, ya no importa. Se acomodó con torpeza, intentando que la incomodidad de la conversación se diluyera en las sábanas. Pero su voz sonaba rota, sin fuerza, como si todo lo que alguna vez le dio seguridad se hubiese desvanecido con él. Al menos intenta hablar conmigo. Continuó Lori, suave pero insistente. Explícame, para que yo pueda ayudarte. Ya es demasiado tarde para eso. Murmuró Lola, apretando el teléfono contra su oído. En su mente, la certeza de todo lo que había visto seguía martillando. Lincoln no estaba. Lo había buscado en todos lados, había intentado aferrarse a algo de él, pero solo encontró vacíos y recuerdos arrancados hace mucho tiempo. No había nada de lo que alguna vez le perteneció a su hermano. Y eso solo la hundía aún más. Aún hay tiempo, Lola. Dijo la mayor, con una convicción que sonó casi esperanzadora. Solo tienes que ser paciente. Pero...
Lola intentó replicar, aunque su voz se quebró antes de poder terminar. Hubo otro silencio. Entonces Lori, como si hablara desde un lugar escondido de su corazón, añadió con dulzura. No sé qué es lo que te tiene tan deprimida, pero estoy segura de que tú no eres de las que se rinden fácilmente, ¿verdad? Eres Lola Loud, la más orgullosa de nosotras y la que siempre consigue lo que quiere. Dijo con una sonrisa. Las palabras se clavaron en la pequeña princesa como un eco de algo perdido. Una chispa de lo que alguna vez fue. Lo sé, hermana, lo intentaré. Respondió finalmente, apenas un susurro, pero con un leve temblor de determinación. Al notar que sus intentos por animarla no funcionaban como ella quería, Lori comenzó a contarle historias de su universidad, en un intento de distraerla de todo esto. Anécdotas divertidas de sus compañeras, pequeños dramas cotidianos que sacaron sonrisas fugaces a Lola. Durante la llamada, la habitación pareció menos fría, menos hostil, como si la voz de su hermana mayor abriera una rendija de luz en la oscuridad. Pero cuando la conversación terminó y el silencio volvió a llenar la habitación, todo regresó. La soledad. El peso insoportable en su pecho. La ausencia que no se podía nombrar. Y una vez más, Lola buscó el refugio en un sueño que calmara su tristeza. Sin embargo, un leve ruido interrumpió su descanso. Se removió con inquietud, abriendo los ojos con un dejo de temor. Se incorporó lentamente, mirando alrededor. Por un instante pensó que se trataba de alguna de las travesuras de las mascotas de Lana, pero lo que vio la dejó sin palabras. ¿Qué es esto? Susurró con la voz temblorosa. Ante ella, sus peluches comenzaron a moverse. Caminaban torpemente, como si tuvieran vida propia. Se frotó los ojos con fuerza, convencida de que aquello era fruto de su cansancio. Creo que ya perdí la cabeza. Murmuró con resignación. Y, sin embargo, siguió mirando. Los muñecos se organizaron entre sí, formando una pequeña torre que, con paciencia, logró alcanzar la repisa más alta de su habitación. Después de un par de intentos, lograron su cometido, y juntos bajaron con cuidado un objeto que brillaba bajo la tenue luz nocturna. Cuando lo depositaron a los pies de su cama, contuvo el aliento. Era su tiara. Aquella que siempre había llevado con orgullo, el símbolo de su pequeña corona, de su identidad, de la seguridad que había perdido. Los peluches, con esfuerzo, escalaron hasta su regazo, y allí colocaron la tiara, como si quisieran recordarle que aún le pertenecía, que todavía era suya. En ese instante, las palabras de su hermana mayor regresaron a su mente como un eco suave pero firme. No sé qué es lo que te tiene tan deprimida, pero estoy segura de que tú no eres de las que se rinden fácilmente, ¿verdad? Eres Lola Loud, la más orgullosa de nosotras y la que siempre consigue lo que quiere. Sus labios temblaron, pero una sonrisa tímida apareció por primera vez en mucho tiempo. Extendió la mano, tomó la tiara y se la colocó sobre la cabeza con delicadeza, como si estuviera recuperando una parte de sí misma. Gracias. Susurró con sinceridad, mirando a sus pequeños guardianes de felpa. Los muñecos, como respondiendo a sus palabras, se acercaron a ella y la rodearon en un abrazo improvisado, cálido y reconfortante. Por primera vez en semanas, Lola no se sintió sola. El sueño volvió a vencerla, pero esta vez no fue un refugio de olvido, sino un descanso sereno. Se quedó dormida con una nueva calma, aferrándose a la promesa silenciosa de no dejarse vencer. Sin darse cuenta de la figura que observaba desde un rincón oscuro de la habitación, oculta entre las sombras. A la mañana siguiente, la familia se sorprendería al ver a la antigua Lola, la niña orgullosa y llena de energía, de regreso. Pero quien de verdad podría ver el gran cambio en ella, sería cierta modista. Ella vería en los ojos de la princesa algo que antes no estaba allí. Continuará.